Hola mentados, el día de hoy vamos a responder algunas preguntas sobre algunos tutoriales que hemos hecho y vamos a comenzar con la primera pregunta que es cómo poder cambiar con el UV Picker algunos materiales. Entonces lo primero que voy a hacer es un ejemplo, descargué aquí un gorrito, entonces voy aquí a colocarlo en un face tracker, vamos a mirar, a habilitar este gorrito, este lo descargué de aquí de la biblioteca, le coloqué hat y en hat apareció uno que tiene una forma de un tiburón, que es ese que está acá. Gura Shark Hat. Y vamos a mirar por lo menos por ahora para ver cómo cambiamos las texturas. Entonces este está aquí en -90. Vamos a dejarlo a rotarlo acá. En -90 para que quede adelante. Y voy a colocar un face tracker para yo estar adentro. Un face tracker no, sino un face mesh. Esto solo es para uno guiarse de la imagen donde va a estar. Entonces digamos que no. Esto no es como tal, digamos, la respuesta al tutorial, pero así ya podemos vernos, ponernos acá adentro y poder ubicar el gorrito de una forma, digamos, que quede cerca al rostro y poder ver cómo está trabajando en la ubicación del rostro. Entonces, lo vamos a dejar acá. Y ahora vamos a ver lo de cambiar los materiales. Entonces, en este caso, tenemos aquí el material se llama Hood. Aquí a la derecha me dice la textura que tiene. Y esa textura, pues digamos que coge toda la parte azul, ¿sí? Pero si yo quisiera cambiarlo, vamos a ver la parte superior, vamos a mostrar el editor de parche que se llama Show Path Editor. Y aquí en la parte de abajo vamos a agregar un UV Picker. Entonces aquí está el UV Picker. El UV Picker, como ustedes lo ven acá, se puede, digamos, ir agregando las texturas eh, una por una dependiendo del botón de donde uno va a colocar. En este caso que no tengo ninguna imagen, pero pues hay que tener inicialmente una imagen para que el UV Picker funcione. Que en este caso, digamos, yo es la única textura que tengo en este momento es la de este tiburón y él me está mandando aquí un fallo porque dice que el UV Picker, la textura no es válida. Y esto pasa porque tiene que cumplir siempre el UV Picker con unas condiciones. Entre esas es el tamaño y lo otro es que no tenga ninguna compresión. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo a la parte de la izquierda seleccioné el Hood Base Color, que es la textura que en sí tiene ahorita ese tiburón, pero que simplemente vamos a ver cómo va a ir cambiando. Y acá a la derecha en la compresión le dejé sin ninguna compresión. Por eso es que ahora ya no me manda el fallo y me deja aparecer este icono acá. Este icono va a aparecer hasta que yo aquí dentro del UV Picker le dé en el Visible o lo habilite para que esté. Entonces aquí yo voy a dejar solo, digamos, 3 para tener una idea. Y hay varias formas en que podemos ir haciendo el UV Picker que dependiendo de lo que toque va a pasar al siguiente. Entonces yo por lo general le coloco aquí un add para ver el número que va a mandar. Es decir, que si yo voy tocando el UV Picker, ahí abajo vemos en el add que va cambiando de 0 a 1 a 2. Adelante lo que va a colocar es un equal, un parche de equals. Y lo que va a hacer es crear 3 de estos. En esos 3 yo puedo ir colocando las diferentes texturas que yo quiero. Y vamos a ver cómo quedan acá. Entonces en cada equals le tengo que ir colocando el número que yo desee. El primero le vamos a dejar 0, el segundo le vamos a dejar 1 en la segunda casilla y el segundo le vamos a dejar en 2. Esto lo que va a hacer es que a medida que voy tocando, él va a colocar algo diferente en la textura. Pero para esto tenemos que integrar directamente lo que es la textura del material del objeto que estamos utilizando. Es decir, en este caso el material de este tiburón se llama Hood, que está a la izquierda, y aquí a la derecha vemos la textura. Y si yo bajara esta textura que está acá, eh, es la textura que yo le iría colocando digamos, a este modelado. Acá le voy a colocar un Option Sender, un Option Sender no, sino un Option Picker. Y en el picker vamos a ir habilitando. Acá a cambio de número le podemos colocar textura o color, lo que ustedes digamos prefieran. Este lo conecto al HUD. Y acá yo puedo ir cambiando el color que yo desee. Entonces, digamos, voy a dejar azul. El siguiente lo vamos a dejar cian.
y el siguiente lo vamos a dejar magenta. Ahora, si yo conectara cada opción em, con el número que está acá, que aquí lo puedo hacer directamente porque el Option Picker me deja, esta textura me dejaría es en la forma de cuando tengo una textura en imagen, en este caso el Option Picker lo puedo conectar directamente, y si voy tocando en el siguiente se dan cuenta que va cambiando toda mi textura. En este caso, este funciona así cuando es color, lo puedo conectar directamente al Option Picker. Pero si yo tuviera texturas, también puedo hacer exactamente lo mismo. Entonces aquí yo le colocaría en textura. Lo que tengo que ir haciendo es seleccionando cada textura, que en este caso solo tengo HUD, pero si tuviéramos otras texturas, por ejemplo, vamos a ir aquí a escritorio, busquemos aquí torneo de personajes de Mario y voy a buscar aquí algunas texturas, a ver si por aquí están. Por ejemplo, aquí tengo estas imágenes, voy a colocar otras 3 imágenes, las vamos a saltar aquí. Y aquí con el HUD, con el Option Picker, puedo ir colocando cada textura. La idea es que pues cada textura esté obviamente diseñada y creada para lo que es el tiburón. Si voy tocando, pues él va cambiando entre las texturas que voy colocando. Entonces digamos que esta es la forma más práctica que hay para uno poder cambiar texturas de un modelado. Pues la idea es que obviamente cada modelado tenga sus texturas, y este que dice aquí abajo es cuando necesitamos agregar modelados 3D para ir cambiando lo que es lo que mostramos en el tutorial que se llama UV Picker Advanced, que está en nuestro canal de aumentados, que lo que uno hace aquí es poder ir habilitando visibles dependiendo, digamos, si queda el 1, 2 o 3, que en este caso, por ejemplo, aquí está el visible. Si yo conectara el visible solo en el número 2, solo cuando yo toque el botón número 2, pues me va a aparecer aquí el tiburón. Y obviamente en este caso va a aparecer con la textura del número 2, que es la que estamos viendo acá a la izquierda, aquí en el Option Picker que nos daba esa opción. Entonces digamos que esas son las dos formas que uno puede utilizar el, el UV Picker para poder cambiar entre modelados 3D, pero también podemos cambiar entre texturas que pues obviamente cuando están optimizadas o diseñadas específicamente para el objeto, pues va a poder, digamos, crearse así, sea tanto en color o sea tanto en textura que no te importa. Bueno, ahora vamos a responder la segunda pregunta, que es respecto a un bloque que se llama Score Block. ¿Qué es el Score Block? Y ese tutorial ustedes lo van a encontrar ¿en qué tutoriales que está para que sepan en qué tutoriales que está? Juego con niveles y colisionadores de Metaspark. Para que si lo quieren ver, entonces es juego con niveles, con colisionadores y Metaspark. Entonces es un poquito un tutorial un poco más avanzado, pero si les gusta hacer juegos y programar, este pues es el tutorial. Para que si quieren lo pueden ir a buscar. ¿Y qué es el Score Block? Entonces voy a ir acá a la parte izquierda en mi AR Library y voy a escribir Score Block. Encontramos aquí en la parte de abajo, él va a cargar y es un parche. Este parche pues lo que nos ayuda es a agilizar un poco la programación de cómo se ve digamos, cómo hacemos el score block o cómo hacemos el puntaje, que realmente es como la finalidad de digamos, de lo que estamos haciendo. Entonces vamos a esperar que cargue un momento para encontrarlo. Y entonces es este que estamos viendo acá abajo. Entonces se llama score block. Si lo abrimos, nos sale así, y lo que nos ayuda es para poder hacer juegos el puntaje. Este es el que utilizamos en ese tutorial, pero para uno poderlo hacer, les voy a mostrar como la secuencia de cómo hacer un número para hacer el conteo. Entonces, lo primero que voy a crear aquí es un loop animation. Tengo abierto en ese momento pues el editor de parche. A la derecha vamos a crear un counter. Este counter lo voy a dejar de una vez en 999 para que cuente, digamos, infinitamente. Después el siguiente que vamos a colocar es toString, que es el que va a hacer que convierta este bloque de números a el texto editor de parche. Y vamos a ver acá a la izquierda tenía un canvas, voy a eliminarlo para hacerlo desde cero. Entonces vamos a ir a Focal Distance, clic derecho, Add, vamos a crear un canvas. Dentro de este canvas, entonces le hago nuevamente encima del canvas 0, clic derecho, Add, y vamos a crear un 2D text
y nos damos cuenta que aquí está acá arriba. Lo voy a colocar, aquí hay una forma de ponerlo todo en el centro. Vamos a ir a la parte de abajo donde dice color y lo voy a dejar en color magenta, pues para que lo podamos ver más fácil. Y donde dice font size, lo vamos a colocar 150. Si se dan cuenta aparecen unos punticos y es porque aquí en el viewport vamos a extender esta flechita y voy a dejarlo en 0. Y listo. Entonces ahora que lo que colocamos acá adelante, aquí en la parte de la derecha, hay una opción de una flechita amarilla que es para integrarlo al editor de parches. Entonces le voy a dar clic y me queda acá amarillito. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora conectamos la primera salida de loop animation, la segunda salida de loop animation con el increase, después el counter, la salida con la entrada del toString y el toString al texto. Y nos damos cuenta que automáticamente él empieza a subir los números. Este es el que suple en sí ese bloque que nos estaban preguntando, que ya viene listo y que simplemente uno solo conecta. Se le llama como el puntaje, que es cuando hay una colisión, él va a ir aumentando este número que está acá abajo a la izquierda, que sería lo mismo, digamos, como si acá abajo en el counter, aquí a la izquierda en el counter, escribiera aquí screen tab, lo conecto al increase. Aquí en esta parte del simulador hay que habilitar el Simulate Touch para cuando yo toque la pantalla. Si yo voy tocando una vez, él cada vez que yo toque va a ir aumentando el número que está acá. Pero digamos que eso mismo pasaría cuando uno está haciendo los videojuegos. Cuando colisiona un objeto con otro, cuando digamos un otro lo vamos a comer, que es la boca con el objeto que cae, hace que este número vaya aumentando. Y este es el que suple como tal el parche de Score Block, aunque ese trae algunas cositas más que nos pueden ayudar. Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. Lo que me preguntan es que de lo que estamos hablando es un programa que se llama Nomad School, es un programa que sirve para crear modelados en dispositivos portables que no son como un computador, no tienen toda esta capacidad, que es decir, que lo podemos utilizar en tabletas y en celulares, sin importar si sea tanto en digamos, Android o iOS, en cualquiera de los dos lo pueden utilizar, en iOS, no importa. Y lo que vamos a ver es el programa. Y ya les vamos a explicar para los que están viendo también entiendan un poco más de este programa. Entonces, lo primero que voy a hacer es pasarme a la iPad y les voy a mostrar qué es lo que vamos a ver aquí en la iPad. Entonces aquí ya estamos en nuestro programa. Este programa se llama Nomad School. Entonces lo que vamos a hacer es, lo que me preguntaba la persona, en este programa ya estoy actualizando, ya estamos en la versión, vamos a ver en qué versión yo lo tengo. Estamos en la versión 1.77. Cada vez que se va actualizando, pues va sacando nuevas características. Y hay que tener en cuenta que digamos, si uno quiere la versión toda completa, pues hay que pagarla. Entonces, ahora lo que voy a hacer es empezar a mostrarles, voy a utilizar la herramienta de recortar. Voy a recortar esta esferita que trae acá. Aquí hay dos formas de recortar, a veces uno toca acá al centro, aquí en el punto verde, si yo lo toco, ¿qué hace? Voy a agregar acá, vamos a ir a la parte superior, me está diciendo que el nombre del proyecto, se le puede colocar el nombre que ustedes deseen. Voy a ir a buscar aquí un cilindro, eso solo es para mostrar más o menos como la forma del honguito. Ese cilindro lo voy a utilizar aquí con el modificador y lo vamos a dejar pequeñito para que quede como acá. Vamos en la parte superior donde se ve el cilindro y está el primitivo. Aquí nosotros podemos decidir la cantidad de subdivisión que tiene este cilindro, pero también podemos utilizar la post subdivisión, que lo que va a hacer es generar una mayor división en nuestro modelado. Pero entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo empiezo a bajar aquí harto en cilindro en la topología, entre más baje, este más redondito va a quedar. Entonces lo voy a dejar así, es como para que quede como con la forma del honguito. Y la subdivisión en este caso la tenemos en 3. Ustedes pueden dejarlo aumentando, lo voy a dejar en 4. Y ahora lo que vamos a ver, lo que nos preguntaban. Entonces, lo primero que voy a hacer es dejar lo voy a volver a, le voy a cambiar el color. Y para cambiar el color vamos aquí donde está la opción de pintura. Vamos a la izquierda, lo seleccionamos color rojo. Le voy a quitar el metálico. Vamos a subir acá, vamos a dejar la aspereza un poquito abajo y le vamos a dar pintar todo. Ahora lo que vamos a hacer para poder cambiar la forma es utilizar la herramienta de brocha. Con la herramienta de brocha yo le puedo también seleccionar un color, aunque aquí me parece que no está habilitado, lo habilitamos, colocamos el color blanco y lo que suele pasar es que, digamos, cuando uno empieza a hacer estas formas se van a dar cuenta que sale esta forma del honguito
pero digamos que no es tan parejo o nunca va a quedar tan simétrico por más que yo le intente decir, él va a quedar como con una deformación un poco diferente. Para esto lo que yo suelo utilizar es que vamos aquí en la parte de donde está nuestra brocha y ahora aparece de una forma diferente a lo que eran las versiones anteriores. Pero les comentaba que es bueno saber en qué versión estamos, porque aquí ahora aparece, dice agarre y aparece en la segunda opción. Entonces si uno toca agarre y si yo ahora yo toco y desplazo, él hace perfectamente, digamos, la forma circular de la brocha que tenemos en este momento. Que en este caso, digamos, uno mira acá, tenemos una brocha, una forma de nuestra brocha en la parte izquierda, que es blanquita y hay otra que también es cuadrada. Y si lo toco, él va mostrando, digamos, de una, ahora la forma del diseño de la cuadrada. También aquí me está mostrando una simetría. Y eso es porque aquí en la parte izquierda vemos que está habilitada la simetría, que si yo la deshabilito, ya solo me sale un costado. Y si la habilito, pues me va a salir las dos partes. Voy a dejar nuevamente aquí la brocha redonda. Y podemos habilitar la simetría para empezar a hacer varias partecitas del hongo. Y vamos aquí habilitando por acá. Vamos alternando por acá. Alternamos acá la parte de abajo. Y podemos, digamos, por ejemplo, dejar unos pequeñitos acá. Entonces, de una forma muy rápida y práctica, podemos empezar a hacer estas formas de nuestro honguito. Y pues ya para terminar podemos dejar aquí esta partecita del honguito, lo vamos a dejar en color piel, más o menos por acá. Le vamos a pintar y ustedes podrían agregar los ojos de una forma práctica. Aquí en la parte de arriba hacemos un más. Vamos a agregar una caja. Esta caja la vamos a dejar más pequeña. La vamos a dejar adelante. Y lo dejamos aquí más pequeñito y lo desplazamos hacia arriba y vamos a hacer algo similar aquí en la parte superior. Ustedes van a la parte superior, aquí donde está, digamos, un cubito que se llama primitivo, bajamos mucho la cantidad de la topología y subimos la subdivisión para que nos quede más o menos algo como un ojito como semi redondo. Ya lo tenemos acá. Voy a volverlo editable aquí abajo. Cuando uno le da en Boxer se vuelve editable. Para volver editable es para que yo pueda pintarlo y modificar su forma. Este sí lo podemos dejar en negro, lo podemos dejar metálico, con todo el reflejo. Y le damos pintar. Y lo siguiente sería, vamos a dejarlo un poco más adentro, pues para que quede tocando la parte del honguito. Y es crearle en este caso le creamos un gemelo con una simetría y es para esto vamos a la parte derecha superior y aquí vamos a encontrar a activar la simetría, vamos a ir a la parte de abajo y hay uno que dice de izquierda a derecha y tenemos que dejarlo antes aquí revisar, él aparece en método local pero necesitamos que esté en mundo y después de izquierda a derecha lo tocamos, le damos sí y ya quedó. Y así es como se hace el honguito, digamos la parte de arriba de los honguitos para que nos queden esas figuras perfectas en el diseño. Ahora va a cambiar acá. Y de este modo es que nosotros utilizamos este programa que llama Nomad School para poder, digamos que modificar, hacer este tipo de diseños. Entonces por ahora creo que esta es la última pregunta que era con Nomad School. Recuerden que en estos días ya vamos a estar sacando nuevos tutoriales y les vamos a estar contando un poquito de en el nuevo lugar donde estamos para que conozcan un poco cómo hicimos el estudio, ya que queríamos tener un poquito más de calidad en nuestros diseños y trabajos para cuando ustedes pudieran ver nuestros canales. Entonces, si tienen alguna pregunta, recuerden que aquí la pueden dejar en la parte de abajo. NASA siempre va a estar consultando y mirando las preguntas y les va a estar respondiendo. Y en el caso que sean algunas preguntas que necesitan, son más complejas como estas o que no las tengamos en ningún tutorial, entonces les vamos a estar haciendo nuevamente estos videos para que no se pierdan. Entonces, nos vemos en el próximo video. Chao.